Ahí sí. Ahora sí, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Ahí me salió un, eh, un signo de más. Bien, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar esta clase que corresponde a un tema, como les decía recién, a Felipe Isidora, que es un tema que se está trabajando actualmente en ¿cierto?, la unidad de educación ciudadana, perdón, en la asignatura de educación ciudadana en tercero medio, pero que también se veía en cuarto medio con el plan antiguo, ya antes de los ajustes curriculares que se empezaron a implementar. Entonces, este tema de los deberes ciudadanos se trabajaba también en cuarto medio. Los alumnos, ¿no es cierto?, que entren a cuarto medio el próximo año, ellos ya deberían entrar con una nueva, ¿cómo se llama?, con el programa nuevo. Esto corresponde ya casi ¿no es cierto?, a los contenidos del antiguo programa, el antiguo plan de cuarto medio de historia, ¿ya?, del año 2009. Bien, entonces vamos a comenzar hoy día, vamos a trabajar el tema de los deberes ciudadanos. En el fondo viene a ser ya, ¿no es cierto?, por ahí en algunas clases hemos hablado acerca de los derechos, ¿no es cierto?, del tema de los derechos constitucionales, los derechos individuales, y en esta clase esto es como un poco la contrapartida del tema de los derechos, lo que ocurre con los deberes o lo que se llama también responsabilidades ciudadanas, ¿ya? Hay acá algunas cosas sobre las que interesa profundizar un poco más sobre este tema, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a ver es tratar de clarificar el tema de qué es la responsabilidad civil, en segundo lugar el cumplimiento de leyes y normas, y en tercer lugar las obligaciones tributarias, que es lo más extenso o el contenido más que ocupa más tiempo de la clase, ya que también es un contenido que puede aparecer en la prueba, ¿no es cierto?, en la prueba de transición universitaria, ¿ya? Ojo con eso. Entonces tenemos bueno, todo lo relacionado con los deberes está considerado dentro ¿cómo se llama?, del plan de estudio que presentó el DEMRE para la prueba de transición universitaria de historia, ¿ya? Así que ese es un punto, un tema que por eso es importante que les quede claro, ¿ya? Comenzamos entonces, ya somos poquitos, pero lo importante es que hagamos bien la clase. El objetivo entonces es comprender la importancia de los deberes y responsabilidades ciudadanas. Son un objetivo bien simple, bien concreto. Yo creo que acá, más allá de como memorizar quizá el concepto de responsabilidad, el concepto de deber, de obligación, de impuesto, es que le demos una vuelta, ¿no es cierto?, que podamos comprender como en su dimensión cuál es la importancia que tienen los deberes y las responsabilidades ciudadanas en un contexto, si nosotros miramos hoy día, en el cual quizás se le pone más acento a los derechos, ¿no es cierto?, como eh, tienen más como pantalla, ¿no es cierto?, los derechos. Entonces, lo primero que quiero que veamos es lo que entendemos por responsabilidad, ¿no es cierto? Responsabilidad, y de ahí hacer la bajada con lo que es una responsabilidad civil, ¿ya? Cuando hablamos de responsabilidad, ¿no es cierto?, se entiende como una capacidad que tiene todo sujeto activo de derecho, ¿ya?, para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. O sea, tiene que ver básicamente con una capacidad, ¿no es cierto?, de reconocer y aceptar consecuencias de un hecho que se realiza en forma voluntaria, libre. Entonces ahí ya tenemos ¿no es cierto?, una pronta de lo que es la responsabilidad. El tema es cuando piensan, este no es solo un concepto en términos, eh, por así decirlo, jurídicos, ¿no es cierto? También es un concepto que nosotros aplicamos en nuestra vida, al ser responsables con nosotros mismos, con los estudios, con un montón de cosas, ¿ya? O sea, la responsabilidad es como un concepto, podría ser considerado un valor también, pero acá nosotros lo estudiamos desde la perspectiva ¿cierto?, como más del tema jurídico, si lo queremos ver así, ¿ya?
por ella tenemos algo, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa revisar en la clase es lo que corresponde a las responsabilidades civiles, ¿ya? Y que son las que cobran sentido, como dice acá la definición, en la vida en sociedad. Porque, claro, como les digo, hay responsabilidades, pero algunas me competen solamente a mí, ¿no es cierto? No afectan a nadie más que a mí mismo o a mi entorno más cercano. Pero hay un conjunto de responsabilidades que involucran a muchas más personas, ¿ya? Y que son las responsabilidades civiles, que tienen que ver con la sociedad, ¿no es cierto? Con cómo nosotros en el fondo nos hacemos parte de esta convivencia, de esta vida en sociedad. ¿Ya? La responsabilidad civil tiene que ver con eso. Acá nos dice, ¿no es cierto?, el tema, se mencionan las leyes. ¿Por qué las leyes, no es cierto? Porque son las leyes las que nos obligan a nosotros como ciudadanos del Estado de Chile a responder ante perjuicios o daños, ¿verdad?, causados a otros o a los bienes públicos. Eso podría ser, ¿no es cierto? Porque vamos a entender como cuál es la relación con las leyes. Recuerden, ¿no es cierto? Una ley es una manifestación de voluntad soberana, como la define nuestra actual Constitución, ¿ya? En la cual se manda, se prohíbe, se permite hacer ciertas cosas o no hacer, ¿no es cierto? Se autoriza a hacer algo o se prohíbe hacer algo. Entonces las leyes lo que nos dicen es, tenemos que responder ante, ¿no es cierto?, un perjuicio o un daño causado a otras personas o también a los bienes públicos, ¿cierto? Hace pocos, bueno, creo que hace un día atrás salió el fallo que condena a uno, que condenó a uno de los responsables por la quema de los metros, ¿ya? Lo que ocurrió, creo que fue en la Estación del Sol, y en el fondo se llegó a una conclusión, a un fallo condenatorio de, creo que a un joven, 22 años, que participó en el incendio del metro. Entonces, hay una responsabilidad que, ¿cómo se llama? Tiene que ver con esto, con el daño que se ocasionó a un bien público. Si consideramos que el metro es un bien público, ¿ya? El incumplimiento de las responsabilidades acarrea una sanción, ¿no es cierto? Eh, una, una, en el fondo como una especie de castigo, ¿no es cierto?, que se aplica en el caso de incumplir una responsabilidad, ¿ya? Y las que pueden desenvolverse tanto en el ámbito civil como en el penal. ¿Cuál conocen más o menos la diferencia? Quizá no algo como tan relevante en términos de, ¿cómo se llama?, del contenido, pero es importante tener esta diferencia, ¿no es cierto?, cuando hablamos de lo civil versus lo penal. Porque, por ejemplo, se pueden establecer sanciones civiles y también sanciones penales. En el ejemplo que les cuento, ¿no es cierto?, de este chico condenado, la sanción es de carácter penal. A él lo condenaron a una libertad vigilada que creo que tenía un plazo, no recuerdo ahora exactamente, pero hay una responsabilidad, pero de carácter penal. O sea, se aplicó una sanción de ese tipo, ¿ya? Y por el otro lado, también pueden haber alguna sanción de carácter civil, ¿ya? Cuando decimos que una sanción puede ser de carácter civil, podría involucrar, ¿no es cierto?, el pago de dinero u otras formas, ¿no es cierto?, que quizá no involucre la pena de cárcel, ¿ya? O el confinamiento de una persona, ¿no es cierto?, en un recinto penitenciario, ¿sí? Señalen acá, yo les puse como una mini tarea, como mencionar un ejemplo de responsabilidad civil. ¿Conocen alguno? ¿Qué ejemplo, no es cierto? Hola Agustina, no te no te había saludado. ¿Qué ejemplo podríamos nosotros decir que es una responsabilidad civil que involucre al conjunto de la sociedad, ¿no es cierto? O a más de una persona, como les decía yo. Y si ahora dice no causar daños públicos, claro. El ejemplo que veíamos de este muchacho que quema o que participa en el incendio de una estación del metro, ¿no es cierto? Podría considerarse como un incumplimiento efectivamente de una responsabilidad civil. Tenemos que cuidar los espacios públicos, ¿no es cierto? Llámese, el transporte es público, ¿no es cierto? Por lo tanto, destruir una estación de metro vulnera ¿cómo se llama? Afecta
a todas las personas, ¿no es cierto? A una gran cantidad de personas, de hecho, que tuvieron la estación cerrada durante meses hasta que se pudiera reparar, ¿ya? ¿Qué otro ejemplo podemos señalar como responsabilidad civil o ciudadana? ¿Por qué les pregunto esto? Porque en el portal había una pregunta que hablaba sobre el tema del matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio lo ponían como ejemplo, ya, pero podríamos considerar que el matrimonio es una responsabilidad civil, una responsabilidad ciudadana, así como estaba planteada la pregunta. En el fondo, hay acá detrás un tema que es lo relacionado con la obligación, ¿no es cierto?, que tengo yo por cumplir leyes que involucran a todos. Pero ¿qué pasa en el caso del matrimonio? Como la pregunta ahí, ¿no es cierto?, estaba planteada, había que analizar como un párrafo, eh, pero en realidad la respuesta correcta era que en el fondo no era, o no se considera propiamente tal como una responsabilidad como con la sociedad, ¿se fijan? Porque el matrimonio es un contrato, como se concibe hoy en día, en la legislación chilena, entre un hombre y una mujer, ¿ya? Que involucran, por lo tanto, a dos personas, no a 20 ni a 100, ¿ya? Isidora dice, otra podría ser, claro, el tema del respetar el medio ambiente, ¿no es cierto? El no botar basura en las calles, correcto, ¿no es cierto? El tema, todo lo que tiene que ver con el cuidado del espacio público es se considera una responsabilidad ciudadana, ¿ya? Que en el fondo el enfoque que se le da a este contenido, ¿no es cierto?, en el currículo, ¿ya? El tema de respetar, ¿cierto?, hacerse responsable del espacio público. Agustina dice, una responsabilidad civil podría ser no infringir daño a una persona, pues daña su vida, y vivir y estar sano es un derecho, claro. En la Constitución se asegura, ¿no es cierto?, el derecho a una vida, perdón, el derecho a la salud, ¿no es cierto? Y sí, cuando yo agredo a una persona, ataco, ocasiona un daño, una lesión, hay distintas categorías para las lesiones, ¿cierto? De acuerdo con la ley. Entonces, eso, ¿no es cierto?, es un daño y claramente hay una responsabilidad. Dependiendo, ¿no es cierto?, de la gravedad de las lesiones, va a ser, ¿no es cierto?, la sanción que yo reciba. Ahí hay unas categorías dentro del, por ejemplo, lesiones graves, menos graves, ¿ya? Y bueno, ahí podemos entrar, ¿no es cierto?, en ejemplos súper concretos como lo de Hernán Calderón, ¿cierto? Por ponerle un ejemplo súper contingente de esto, ¿ya? Él arriesga una sanción de carácter penal, ¿cierto? A él se le imputa un delito, se le dice a usted, señor, intentó matar a su padre, parricidio frustrado, ¿se fijan? Ya, pasamos entonces al siguiente tema, que es lo que corresponde a bueno, y que en el fondo se deriva de lo anterior, ya que es el cumplimiento de leyes y normas. Como les decía recién, la ley es este mandato que establece, ¿no es cierto?, que permite, que manda, prohíbe. Y de ahí nosotros podemos hablar de dos tipos de responsabilidades, ¿ya? Bueno, hay una responsabilidad de carácter positivo que es la acción, ¿cierto?, de responder por un daño causado, cuando yo me hago responsable del daño que ocasioné. Todos podemos ocasionar daño de alguna manera, sea voluntariamente o involuntariamente, también puede pasar eso. Por ejemplo, en los casos en que se atropella a una persona involuntariamente, o sea, sin que haya una premeditación, sino que fue un accidente, pero igual se ocasionó un daño, ¿se fijan? Y por eso hay que responder. Por el otro lado, ¿no es cierto?, está la responsabilidad negativa, que es lo que corresponde a abstenerse de realizar acciones que resulten en un daño a otras personas. Y bueno, este es como el tema, ¿no es cierto?, la responsabilidad civil negativa en el fondo, la que se ha visto como menoscabada en todo ¿no es cierto?, en el último tiempo en Chile, ¿ya? Cuando vemos, ¿no es cierto?, que como que a muchas personas no les importa, ¿no es cierto?, afectar el entorno de los demás, ¿no es cierto?, dañar a otras personas de distintas formas. Para dañar hay muchas formas, pero
El tema, ¿no es cierto?, es que esta responsabilidad es la que, el tema de abstenerse, o sea, yo, claro, lo que pasó con el muchacho del metro, uno pudiera decir como, claro, responde quizás como a un impulso, este chico estaba ahí en medio de una protesta, qué sé yo, pero en el fondo él podría haberse abstenido, ¿no es cierto?, de generar ese daño. En el fondo, ¿por qué quemar? ¿Por qué destruir? Y también ahí aparece el tema de lo que ocurre hoy día en la Araucanía, ¿no es cierto? Eso es lo que corresponde entonces a esta responsabilidad civil negativa, ¿ya? La responsabilidad civil, como ¿cierto?, dice, es hacer lo que la ley manda y abstenerse de hacer lo que la ley prohíbe y decidir en libertad. ¿Se fijan? Por eso yo les digo, claro, el tipo que estaba en el metro, este muchacho, pudo haber, eh, si la pensaba dos veces, eh, no iba a quemar. Pero como nosotros seres humanos tenemos una libertad, un libre albedrío, él optó por eso, ¿ya? Y ahí tiene que responder por el daño, que es lo que vimos ahora, cuando se establece la sentencia. Les pongo un ejemplo. ¿Qué responsabilidades civiles involucra la nueva ley, ¿no es cierto?, de las bolsas plásticas? En realidad no es tan nueva. La ley que cambió el uso de las bolsas plásticas ya tiene su tiempo, pero acá lo que la noticia que rescaté es una que dice que el 3 de agosto Chile dirá adiós para siempre a las bolsas plásticas y la ley se va a seguir implementando en etapas, ¿ya? Eh, Ahí dicen, ¿cierto?, según el Ministerio del Medio Ambiente, durante los 2 primeros años de aplicación de esta ley se ha evitado el consumo de unos 5.000 millones de bolsas plásticas tipo camisetas, que son esa la típica bolsa más chica, ¿ya? ¿Qué responsabilidad civil está detrás? Por ejemplo, ¿y para quiénes? Esa es la pregunta que les quiero plantear, porque esta ley, ¿no es cierto?, se aplica ya, pero hay algunas personas que tienen que cumplirla de manera obligatoria. Algunos, eh, algunos tienen que cumplirla, ya, así como sí o sí, pero hay otros que están como libres de esta ley. Isidora dice, debemos cumplir en ese sentido, claro, si lo miramos en términos a nosotros como consumidores, eh, ¿cómo nos afecta la ley? Claro, yo ahora sé que si voy al supermercado, sé que tengo que llevar una bolsa de plástico, de género, u otro material porque ya el supermercado no me va a entregar una bolsa, ¿ya? Una bolsa plástica. Entonces, por ahí viene el tema de la responsabilidad para las personas. Pero también esta norma, ¿no es cierto?, genera una responsabilidad especialmente para las grandes empresas, para las tiendas de retail, para los supermercados, que desde ahora ellos debieron, ¿no es cierto?, o sea, están obligados a cumplir esta ley, ¿ya? Porque la ley también establece o es un poco más flexible con los pequeños comerciantes, ¿cierto? Por ejemplo, en la feria, eh, ellos no están obligados a entregar, por la forma de su negocio, ellos tienen que entregar bolsas plásticas, ¿ya? Entonces, hay ahí también el que la ley establece como ciertas categorías también, ¿sí? En la responsabilidad, claro. A uno, como les digo, como consumidor, yo tengo que asumir esa responsabilidad de llevar la bolsa, ¿cierto? Por el tema de, claro, qué es lo que está detrás de la ley, el tema del cuidado ¿cómo se llama?, el medio ambiente, de la contaminación que generan las bolsas plásticas. Entonces, hay todo un tema de detrás, como el sentido de la ley. Pero la ley también genera responsabilidades para las empresas, para los consumidores, ¿no es cierto? Eh, Así que, pues, desde ese punto de vista, podríamos considerar como claro, una responsabilidad civil como medio a la fuerza, igual como que nos están obligando la ley nos está obligando a disminuir el consumo de estas bolsas que son dañinas para el medio ambiente. Si esta ley quizás no se hubiera aplicado, porque es una ley que se copió de países desarrollados, probablemente todavía estaríamos eh, usando esas 5.000 millones de bolsas que dice el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Pregunta. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de una pregunta del portal en la cual se pone
un artículo de la Constitución Política de la República, el artículo 22, que señala un deber. Y aquí lo que me interesa es que ustedes puedan identificar cuál es ese deber. En realidad puede que esté bastante claro, no tiene una mayor dificultad, pero si se fijan cómo está redactado esto, cómo está planteado el artículo, dice debe respeto, ¿no es cierto? Todo habitante de la República debe respeto a Chile y sus emblemas nacionales. Aquí a algunos no les gusta este artículo o no les, ¿no es cierto?, no les convence el tema del respeto a Chile, ¿no es cierto?, y sus emblemas nacionales, ¿no es cierto? Los chilenos tienen el deber fundamental, fíjense lo que dice, de honrar a la patria. ¿Cómo se honra a la patria? Bueno, esa es otra cosa. Pero la Constitución nos dice, la ley fundamental del Estado, nos está diciendo hay que honrar la patria, ¿ya? Defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. ¿Se fijan? ¿Cómo nosotros podemos cumplir el deber, ¿no es cierto?, de defender la soberanía? Pregunta para ustedes. ¿Cómo qué, qué implica eso? Antes de pasar a la respuesta de la pregunta. Felipe dice, claro, ya, pero ojo, la soberanía, el respeto por las autoridades, sí, sí, puede ser, ¿cierto? Pero el honrar a la patria ya es algo como, puede ser como bien abstracto, pero el defender la soberanía de este artículo, ¿no es cierto?, se deriva, por ejemplo, la obligatoriedad de hacer el servicio militar, ¿no es cierto? Hoy hasta en Chile es obligatorio, pero hay muchas formas en las cuales se puede, ¿no es cierto?, uno puede sacarse el servicio militar, pero en el papel de este artículo, ¿no es cierto?, se deriva ese deber que todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, en un comienzo eran solo los hombres, después a las mujeres también fueron incluidas, de hacer el servicio militar, ¿ya? Porque eh, es obligatorio, y de hecho lo dice a continuación, ¿verdad? El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios, en los términos y formas que ésta determine, ¿ya? Se fijan que este artículo eh, deriva en un deber, ¿ya? El deber de defender la soberanía. Por ejemplo, en caso de una guerra, si vinieran, no sé, argentinos, peruanos, qué sé yo, y trataran de invadir Chile, y yo sí hice el servicio militar, tengo que cumplir con ese deber de defender la soberanía del Estado. ¿Se fijan? ¿Se entiende la idea? Ya, respondamos la pregunta. ¿Qué deber se establece en este artículo? A ver, ustedes me habían dicho la letra A, Isidora y Felipe. ¿Qué dicen los demás? Participen. Falta Agustina, Lucas. ¿Qué dice Lucas? Ser parte de la defensa nacional, honrar a los símbolos patrios, actuar acorde a los límites gremiales y no formar parte de un partido político. La letra B puede ser un poco como medio dudosa, ¿cierto? Claro, pero cuando decimos defensa nacional, quizás como pertenecer a una rama de la Fuerza Armada, ¿ya? A Luca había dicho la C, actuar acorde a los límites gremiales. ¿Se habla de gremios en este artículo? ¿O se habla más de honrar a los símbolos patrios? Ahí está, ¿no es cierto? El artículo 22 es un artículo claro. Primero nos dice que debemos respetar la patria, la tradición chilena, etcétera, etcétera. Y de eso se deriva, como consecuencia, el deber o la obligación de hacer el servicio militar. ¿Se fijan? Y como lo dice la B, es un deber siempre y cuando seas parte de alguna rama de las Fuerzas Armadas, lo que de recién les estaba diciendo. Lo que decía la letra C, que era lo relacionado con ¿cierto? El tema de los límites gremiales. ¿Cuál es el límite de los gremios? Por ejemplo, de los sindicatos. Están en el artículo 23, ¿ya?
Y las personas pueden pertenecer a los partidos políticos por voluntad propia. ¿Cierto? La participación en partidos políticos no es una obligación, ya no está prescrito en la ley ni nada parecido. Es voluntario. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ya. Bacán y chévere. Entonces, ¿qué vimos? Vimos el concepto de responsabilidad, esto de cumplir, ¿no es cierto?, con ¿cómo se llama? En caso de haber cometido un daño, ¿no es cierto?, un perjuicio a otra persona. Y vimos también el cumplimiento de leyes y normas, que da para harto, ¿cierto? Se aplica a muchas cosas, a muchos ámbitos. Lo último, o sea, perdón, la parte como más densa de la clase es lo que corresponde a las obligaciones tributarias. El tema del pago de impuestos se considera una obligación, ¿ya? ¿Por qué? Porque están establecidas en la ley, ¿no es cierto? La ley, como les decía, tiene esta capacidad de obligar, ¿ya? De obligar a las personas, a los ciudadanos, a hacer ciertas cosas. Entonces, los impuestos, como los definimos acá, son deducciones legales obligatorias. El tema de que sean obligatorias es lo que, ¿cierto?, nos lleva a hablar de una responsabilidad también, ¿sí? Se exigen a partir de las rentas de cada una de las personas y empresas que viven en el país. Entonces tenemos acá que los impuestos se van a aplicar a las rentas y también se van a aplicar a otras cosas, que ya lo vamos a ver. A las rentas o los ingresos de las personas, a su patrimonio, ¿ya? Al Estado es al que le corresponde el cobro de los impuestos, según, ¿no es cierto?, la ley. Por lo que se establece, el Estado establece un sistema tributario, ¿cierto?, a través del cual se cobran y se administran estos impuestos. Aquí yo les puse, fíjense acá, el logo de, ¿cómo se llama esto? Aquí alude ese logo que está ahí, el SII, tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con el tema del, muy bien Felipe, ¿no es cierto?, Servicio de Impuestos Internos. Entonces, ¿qué hace este Servicio de Impuestos Internos? Es el organismo, la institución que el Estado establece, ¿no es cierto?, para cobrar y administrar, para recaudar también estos dineros, ¿no es cierto?, vía impuestos, ¿ya? Entonces no se olviden de eso, los impuestos, todos pagamos impuestos, porque, como dice acá, son obligatorios. Y acá donde aparece el tema de los tipos de impuestos. Entonces tenemos los impuestos de carácter, impuestos directos, ¿no es cierto?, que son aquellos que se cobran directamente a los ingresos de las personas y empresas. Entonces, es el caso del famoso impuesto a la renta, y que implica que las personas o las empresas tengan que hacer una declaración, ¿no es cierto?, una declaración de su renta, o sea, de sus ingresos en un periodo, ¿ya?, en un periodo de un año. Se hace esta declaración, ¿no es cierto?, y se aplica el impuesto a la renta. Hay algunas categorías, ¿no es cierto?, hay como todo un tema más técnico y más específico del impuesto a la renta, pero a mí me interesa que ustedes sepan que se trata de un impuesto directo, ¿ya? Porque aplica directamente a los ingresos de las personas. Hay algunas categorías también, ¿no es cierto? Mientras más uno gana, tiene que pagar más impuestos de este tipo, ¿ya? Y está el otro tipo de impuestos, que son los indirectos, que gravan el consumo de las personas, ¿no es cierto?, que tienen que ver acá netamente con el tema del consumo, con la compra y la venta de bienes o servicios, ¿sí? Entonces aquí donde se aplica el famoso impuesto al valor agregado, ya que se conoce como IVA. ¿A qué porcentaje corresponde el IVA de lo que nosotros pagamos por un bien o un servicio? Muy bien, Felipe, ¿no es cierto? El famoso 19%, que es como claro, un recargo por comprar un bien. Si yo compro, bueno, está por ahí la discusión esa del impuesto del IVA al libro, de sacarle el IVA a los libros, ¿no es cierto? Para en el fondo como para incentivar la lectura, ¿ya?
porque algunos dicen, sí, pues el impuesto encarece, ¿no es cierto?, ese tipo de bienes que podrían ser considerados como importantes, ¿ya?, por lo que significa un libro, pero claro, por el otro lado también está que producir un libro tiene su valor, ¿no es cierto?, mientras pueden haber, ¿no es cierto?, libros, distintas ediciones, y hay algunas que van a tener un valor agregado más, ¿no es cierto? Quizás están hechos de otro material, tienen otra, la cubierta es distinta, ¿se fijan? Entonces, por eso ahí quizás se justificaría el pago del impuesto. Esa es la discusión. ¿Por qué se considera una obligación entonces? Porque si yo no pago los impuestos, me expongo a algunas sanciones, ¿no es cierto? Y ahí aparece el tema de la evasión y la elusión tributaria, que lo vamos a ver con una pregunta, ¿ya? De ahí lo vemos. Otra cosita sobre los impuestos es que también se pueden clasificar. Vimos que eran directos o indirectos, pero también se pueden clasificar desde otra perspectiva, ¿ya? Por ejemplo, tenemos impuestos proporcionales, que son los que todos los contribuyentes pagan una misma tasa en función de una misma proporción de sus ingresos. El caso de los que son proporcionales, acá todos pagan lo mismo, ¿ya? Sea que yo gane 100 o que gane 10, ¿ya? Esa es como la característica, ¿no es cierto?, de los impuestos proporcionales. También pueden ser progresivos, cuando los contribuyentes de renta alta pagan una proporción mayor de impuestos que los contribuyentes de renta baja. Entonces acá, por ejemplo, hay algunos impuestos que son de carácter progresivo, como dice ahí, en el cual, claro, si yo gano más, pago más, si gano menos, pago menos. Esa es como la lógica sencillo de estos impuestos progresivos. Y en el otro lado está el tema de que hay impuestos que pueden ser regresivos, ¿no es cierto?, que son aquellos de los cuales quien tiene una renta alta paga una proporción menor que el que tiene una renta baja. Por ejemplo, claro, con esto del 10% de la AFP, como que salió el tema de la regresividad, porque por ahí se planteó el tema de que las personas que más ahorros tenían, ¿cierto?, iban a sacar más, y sin pagar impuestos, ¿ya? En el fondo, algunos, los detractores del 10% decían que podía ser una medida regresiva, ¿ya?, desde ese punto de vista. Acá yo les puse la estructura tributaria que es vigente en Chile, así como en bien general, ¿ya? El impuesto a la renta, como ven ahí, se aplica a las empresas, a las utilidades, a las ganancias y a las personas. Se fijan aquí, por ejemplo, se aplica a las personas naturales, ya como una persona, un profesional que presta un servicio, y ahí están esos dos tipos de impuestos, global complementario de segunda categoría, ya. Y hay otros, ¿cierto?, como dice ahí, no residentes. Otros, está el caso del IVA, que es un impuesto a las ventas, ¿no es cierto?, y servicios. Y ahí aparece, por ejemplo, el impuesto a la venta de vehículos, de productos suntuarios. Por ejemplo, la compra de oro, no sé, de artículos de lujo, de pensemos, no sé, un reloj de lujo, de una marca, una cartera de lujo. Todos esos productos también están afectos a impuestos, ¿ya? Y que son impuestos por el hecho de ser productos suntuarios, tienen un impuesto súper específico. Ya la compra de joyas, ¿no es cierto?, o de piedras preciosas, qué sé yo, eso tiene un impuesto aparte. También se establecen impuestos, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares, por ejemplo, también a las bebidas azucaradas. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Por qué el Estado, vamos a la pregunta que les puse abajo, ¿por qué se aplican impuestos específicos a cosas como el tabaco y las bebidas alcohólicas? ¿Cuál es la razón de ser de eso? De esos impuestos, de ese recargo que yo tengo que pagar por, por estos productos, ¿no es cierto? ¿Qué dice Felipe? Para regular el consumo. Claro. Regular puede que no sea la palabra más adecuada, pero
¿qué se busca? O sea, ¿qué busca el legislador? Cuando se establecieron estos impuestos, ¿no es cierto? ¿Qué buscaban? Buscaban una cosa, ¿no es cierto? Más que regular el consumo, porque igual es como medio difícil, porque si yo tengo estos vicios, soy bueno para tomar, soy bueno para fumar, quizá voy a pagar lo que sea, porque como generan adicción, como son drogas al final. Claro, Agustina dice, por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Para que sea menos común. Lo que busca la ley es desincentivar, ¿no es cierto? La ley a través de estos impuestos, desincentivar el consumo de tabaco y de alcohol, ¿no es cierto? Porque genera un daño para la salud, ¿no es cierto? Tiene consecuencias negativas, ¿ya? Y por eso se les aplica estos impuestos eh, especiales, ¿ya? Por ejemplo, claro, en el caso de los productos suntuarios son cosas a las que no accede cualquier persona, hay que tener cierta renta, ciertos recursos para poder comprar algunos bienes, ¿no es cierto? No sé, pensemos en un auto de carreras, qué sé yo, un yate, todo ese tipo de cosas son bienes suntuarios, ¿ya? Y así hay una serie más de impuestos especiales, específicos, como dice aquí. Claro, el de los cigarros es específico. Y otros que se aplican, por ejemplo, a cosas más chicas, puntuales, a los juegos de azar, también, a las herencias, a las timbres y estampillas. De hecho, en medio de esta pandemia, creo que se bajó como beneficio también para las personas, como hay que hacer tanto trámite y tanta cosa siempre, se bajó a cero el impuesto de timbre y estampillas. ¿Ya? Eso fue como un beneficio por ahí que salió en marzo. Ahora vamos como a algo más genérico, ¿no es cierto? O más de trasfondo de los impuestos, ¿no es cierto? Aquí yo les muestro una noticia que dice que desde el lunes, bueno, es desde el 19 de abril la noticia, el Servicio de Impuestos Internos envía a contribuyentes detalles del gasto estatal. ¿Ya? Quiero que vean las infografías y que me respondan la pregunta de abajo. ¿En qué invierte el Estado los recursos obtenidos vía impuestos? Esta es una... Bueno, eso lo podemos conversar después. Quiero que respondan lo que, lo que yo les pregunto, ¿no es cierto? ¿En qué se invierten los recursos que se obtienen vía impuestos de acuerdo con este detalle que nos entrega el Servicio de Impuestos Internos? ¿Ya? Dice cómo se usaron mis impuestos el año 2019, ¿no es cierto? Cuánto aporté, esto es algo que le llega a cada persona. Eh, Dice ahí, ¿no es cierto? Está individualizada, a quien le llega esta como cartola, ¿no es cierto? Y se señala ahí la cantidad, por el monto que yo aporté a pagar impuestos al Estado, ¿no es cierto? La pregunta que yo le hago, ¿en qué se gastaron esos impuestos? ¿No es cierto? Ahí, ¿no es cierto?, está el impuesto a la renta, esa persona aportó, por decir, 380.000 y pagó, en IVA pagó 1.160.000 pesos. Veamos qué me dice. Agustina dice, perdón, Isidora, en infraestructura, acá, en la parte de la derecha, sí, del lado derecho, aparecen, ¿no es cierto?, distintas categorías, ¿o no?, en los cuales, las cuales me muestran en qué temas, ¿no es cierto?, en qué áreas se gastaron estos recursos. Y acá aparece, por ejemplo, lo que corresponde a educación, pensiones, vivienda, salud, y acá lo que dice Isidora, infraestructura y conectividad. Entonces, eh, los impuestos pasan a formar parte, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, del gasto público. El Estado administra, como les decía recién, los impuestos y invierte ese dinero en distintas cosas. Y aquí es donde aparece, ¿no es cierto?, este detalle que se empezó a entregar desde abril de este año, ¿ya? En educación, fíjense lo que se gastó, bueno, ¿en qué cosa? Financiar, por ejemplo, educación parvular y básica,
educación media, también en las pensiones para financiar pensión básica solidaria. Fíjense, 984.000 personas, aprox, recibieron un complemento a su pensión gracias al pago de impuestos. Se entregan viviendas, se construyeron, se entregaron subsidios, se construyen hospitales, ¿no es cierto? Se mejoran carreteras, obras públicas. Así que ese es el sentido, ¿no es cierto?, o la justificación, mejor dicho, de por qué el Estado cobra de manera obligatoria estos impuestos, ¿ya? Y ahí vemos, como lo dice el propio ministro de Hacienda, esto se trata de un hito inédito, ¿ya? Porque asegura que tenemos, como dice él, tenemos el deber de asegurarnos que se usen de la mejor manera, y esto también, esto de entregarle a la gente y decirle, mire, su plata se está gastando en esto, es una forma de rendir cuenta del Estado a mí como ciudadano. Yo, ¿no es cierto?, si cumplo todo esto, pago el impuesto a la renta, pago el IVA, pago todas estas cosas, ¿no es cierto? También yo quiero saber en qué se gasta la plata, ¿no es cierto? Así que, ¿qué les parece esto? Que ahora a la gente se le informe. Quizás esto se deriva hay todo un tema acá con la transparencia, como el Estado, ¿no es cierto?, pone en conocimiento a las personas de los gastos que tiene, de sus ingresos, egresos, ¿ya? ¿Les queda claro el tema? ¿En qué invierte el Estado entonces estos dineros? En educación, pensiones, vivienda, salud, infraestructura, ¿ya? Isidora dice, claro, es mejor, la gente está informada, ¿no es cierto? ¿Qué le interesa al Estado en el fondo? Porque claro, hoy día estamos en una crisis súper profunda, ya, de credibilidad. Entonces, ¿cómo el Estado puede recuperar un poco de credibilidad informando a la gente, ya diciéndole a las personas, esto es lo que se hizo con su plata, ¿no es cierto? Agustina dice mejor, claro, genera confianza, muy bien. Como les digo, estamos en esta crisis de confianza, de credibilidad, nadie cree en nada, en el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la razón de ser, en el fondo, de esta iniciativa, ¿ya? Preguntas, chicos, sobre lo que vimos con respecto a los impuestos. Este contenido, claro, puede aparecer quizá en alguna pregunta de la prueba, puede estar ahí como... y bueno, en realidad y les va a servir a ustedes cuando empiecen a trabajar o empiecen a, ¿cierto?, a, a pagar su impuesto a la renta, qué sé yo, tener alguna noción, ¿no es cierto?, de este tema. Y en el fondo entender por qué se pagan, ¿ya? Isidora no tiene dudas, Lucas tampoco, muy bien. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno, bueno, está siempre, ¿no es cierto?, el tema del incumplimiento del deber, como lo veíamos al principio, y en este caso puntual, ¿cómo yo incumplo el deber de pago de impuestos, esta obligación, cuando cometo evasión o elusión? Sin embargo, la legislación, las leyes chilenas dicen, es delito solamente, o sea, tiene un castigo penal, solamente la evasión de impuestos, ¿ya? Pregunta, ¿qué importancia tiene la evasión de impuestos para el Estado, para la economía y la sociedad nacional? Aquí hay una tablita, los invito a que la miremos, y la tabla nos muestra, fíjense, me interesa que veamos la última fila, donde dice tasa de evasión. ¿Qué ocurre con la tasa de evasión entre el 2003 y el 2006? ¿Qué ocurre con esa tablita? Fíjense ahí, ¿no es cierto? Tenemos que hay como, claro, el Estado dice base imponible teórica. O sea, el Estado dice, ya, yo este año me pagan todo esto. Pero efectivamente se me pagó otra cantidad de dinero. Entonces ahí aparece esta diferencia. Fíjense lo que pasaba en el año 2003, por poner un caso. La diferencia era de 7 millones
de pesos. Había una tasa de evasión del 46%. Isidora dice muy bien, baja el porcentaje de evasión. ¿Y por qué al Estado le interesa que baje este porcentaje de evasión? Porque es una pérdida de recursos, ¿no es cierto? Y obviamente acá hay un incumplimiento de la ley, de una obligación, ¿cierto? Estoy cometiendo un delito al final. Si una empresa, una persona no paga los impuestos correspondientes, eh, se expone a esta sanción, ¿ya? Con respecto a la pregunta, ya lo tienen más o menos claro. Agustina y Felipe, no sé qué dice Isidora y Lucas, qué es lo que tiene que ver con por qué es importante, claro, controlar la evasión. Y ahí el Estado claramente hizo algún esfuerzo en esos 3 años para disminuir la evasión. Quizá, claro, persiguió penalmente, eh, aumentó la fiscalización de parte del Servicio de Impuestos Internos, no lo tengo, no lo podemos saber, ¿ya? Pero claramente acá hay una disminución, pasó del 46% al 27%. Entonces, eso es lo que al Estado le interesa en el fondo. Ojalá esa tasa de evasión fuera mucho menor, no sé en cuánto está hoy día, no desconozco el porcentaje, pero me imagino que es menor que el 2006. Ya, entonces, ¿qué me dicen? La C, ¿o no? Mucha porque se perjudican las labores y objetivos del Estado, ¿cierto? Muy bien. Acá está la respuesta. La evasión es un grave problema que afecta a la sociedad, ya que los planes y objetivos del Estado o un gobierno, ¿no es cierto? Mejor, se ven afectados, sí. Es la principal fuente de ingresos que tiene el Estado, chiquillos, los impuestos. El Estado tiene varias formas de financiarse, el fisco. La más importante son los impuestos. Entonces, claro, si se aumenta la evasión, si la gente no paga, estamos en problema, ¿ya? Un problema no menor. ¿Cómo financiamos una reforma educacional? ¿Cómo financiamos eh, programas habitacionales? Es más difícil, ¿ya? La distribución de ingresos no es una de las funciones habladas del Banco Central, la letra A, ¿ya? Pero eso. Estamos, chiquillos. No sé si les queda alguna duda sobre lo que vimos, responsabilidades civiles, vimos cumplimiento de leyes y normas y vimos lo que corresponde a impuestos o también llamadas obligaciones tributarias. ¿No es cierto? Aquí yo les pongo una pequeña reflexión para que le den una vuelta a esto, porque cuando hablamos de responsabilidades ciudadanas, claro, la gente a veces en Chile tiende a funcionar un poco bajo esta lógica del castigo, ¿no es cierto? De si no hay una sanción, yo no voy a cumplir. Pero ¿qué ha pasado con la pandemia del coronavirus? Eso es lo que quiero que discutamos o alguien me diga, ¿no es cierto?, que pueda relacionar estas dos cosas que yo les presento. Una noticia en la cual el Hospital de Porvenir apela a la responsabilidad ciudadana para evitar contagios, ¿no es cierto? Y en la otra, eh, esto, que ya ustedes lo conocen, estamos desde marzo, así, como aparece acá en el dibujo. Más que nada como una reflexión, ¿por qué me dicen de esto? Hay algo nos ha jugado en contra esto de que la gente espere que, en el fondo, como que haya un castigo para poder cumplir con algo, que haya alguna sanción para disminuir los contagios por coronavirus. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, con lo que aparece en la diapositiva de acá? La distancia social, el uso de mascarilla, que es lo que se recomienda. Nos cabe alguna responsabilidad como ciudadanos, ¿no es cierto? La clase se llama deberes ciudadanos, en esto o ninguna. Alguien puede decir no, ¿no es cierto?
Nada que decir. Ustedes cumplen con la responsabilidad de salir a la calle con la mascarilla y respetar la distancia, o no, o ya están chatos de cumplir esto. Y si ahora dice con suerte sale. Felipe dice que sí, que cumple con esto. Como les digo, esto se instala, Luca dice que ni sale, así que cumple con todas las normas. Claro, bueno, en realidad se tuvo que poner una cuarentena obligatoria, ¿no es cierto?, en las comunas para controlar la movilidad de las personas en el fondo. Pero si ya estoy obligado a salir o no puedo no hacerlo, eh, tengo que cumplir, tengo que ser responsable. Se fijan que la palabra aparece ahí como, como una cosa central, ¿no es cierto? La responsabilidad no es algo, ¿no es cierto?, para dejarlo al azar, ¿ya? En el fondo, mientras más responsables seamos todos como ciudadanos, vamos a tener una mejor sociedad. Eso es como el sentido de esto, al final del día. Ya, chiquillos, estamos entonces con la clase. Si no hay dudas, creo que nos vemos en unas semanas más. Por ahí vamos a revisar otro tema de, ¿cómo se llama? De formación ciudadana, cuarto medio. Ya, chicos, estamos entonces, así que nos vemos, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Eh, Así que gracias a ustedes, somos poquitos los de cuarto, eh, pero mejor, a veces se aprende más, ¿ya? Así que cuídense, nos vemos, que les vaya bien. Chao.